Pues en Buenos Días Canarias la mañana, hoy nos acompaña Lola Urraca, que es psicóloga de la Comisión de Terapia Gestal del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, visto lo que estamos viendo en este vídeo, ¿estamos abusando de nuestros mayores, de los abuelos, o estamos hablando también de aspectos excepcionales? Yo creo que son situaciones más excepcionales que la norma. Hombre, ahora se ha agudizado con la situación de la crisis, ¿no? Y que cualquier trabajo que se encuentre se coge porque hay que cogerlo, pero yo creo que son más situaciones puntuales y excepcionales que la norma. La norma es que los abuelos cuidan bastante de los niños, pero no abusan de... la situación no es abusiva, creo yo. Bueno, nos estamos encontrando tal vez con casos donde hay abuelos que forman parte de varias horas al día de los niños mientras los padres están trabajando, pero luego incluso hay abuelos, Lola, que se han encargado prácticamente de asumir la carga familiar de todos los miembros, es decir, de padres y madres que se han quedado en el paro, que han tenido que volver a casa de sus padres a vivir y bueno, y asumen ya prácticamente lo que es la rutina diaria de toda una carga familiar. ¿Eso qué le supone a los abuelos? Esa situación lo que conlleva es que si los padres no están trabajando, pueden ocuparse de los niños, con lo cual la carga es más económica o de convivencia, ¿no? Y ahí sí que se producen bastantes situaciones de convivencia difíciles, porque vivir dos unidades familiares juntas sí que puede llevar roces, ¿no? Pero al cargo de los niños están los padres, no están los abuelos en esas situaciones. Bueno, ¿está suponiendo esto situaciones de estrés en nuestros mayores? Hay muchos casos que sí, hay muchos casos que depende de cada persona. Yo creo que generalizar siempre es un poco arriesgado porque depende cómo sean los abuelos, cómo sean los padres y las madres de esos niños y cómo se organicen, ¿vale? Porque hay abuelos que lo quieren hacer todo o hay padres que delegan en los abuelos todo y hay situaciones en las que realmente son un poco preocupantes. Pero en general lo que se suele hacer y lo que la mayoría de las personas hacen es dejar al cuidado de los abuelos un tiempo. El espacio donde tú estás trabajando y no puedes llevarle al colegio, donde tú estás trabajando y no puedes llevarles al comedor, o depende, ¿no? Pero son situaciones de cuidarse mutuamente, donde los abuelos cuidan de los niños, pero también los padres cuidan de los abuelos. ¿Y hasta qué punto los hijos son conscientes del papel que están asumiendo sus padres cuidando de sus propios hijos? Yo es decir, creo que hay sí. hijos egoístas que, como dice usted, está delegando mucho papel, incluso la educación de sus hijos en sus padres. Hay situaciones puntuales en las que sí que se está viendo eso, pero creo que son más situaciones puntuales. Hay veces que con una excusa de tengo que ir a trabajar ya dejo todo el día, ¿no? O como tengo que ir a trabajar, vente tú a coger al niño en vez de llevarlo yo. O bueno, hay situaciones en las que sí, y eso supone un estrés para el abuelo que no está ni en edad ni en situación ni psicológica, ni emocional, ni física, como para poder asumir tanta carga, ¿no? En general lo que ocurre es que los abuelos disfrutan de los niños. Pero ¿hasta qué punto ese disfrute, ese placer se convierte en una sobrecarga, Lola? Sí, cuando se es una sobrecarga ya no hay disfrute. Cuando hay una sobrecarga de horas, de tareas o de funciones que no le corresponden a una abuela o a un abuelo, ahí es una sobrecarga que no tiene sentido. O sea, que hay que mirarse mutuamente y decir, bueno, ¿qué me puedes dar, ¿no?, como abuela, y qué te puedo dar yo a través de tu nieto, ¿no? Pero hay que cuidarse, porque es que si no, las sobrecargas no le viene bien ni a los padres que están trabajando, porque los dos están trabajando y eso también pierden. Hay que tener en cuenta que los padres que dejan a los niños, a sus propios hijos y a sus hijas con los abuelos, es que también pierden, ¿no? Entonces, por eso digo que son las excepciones, ¿no? Porque que unos padres pierdan el contacto con los hijos y disfrutar de ellos tampoco es agradable para ellos, ¿no? El caso es que en la realidad, en el día a día, estamos viendo ya a los abuelos cómo acompañan a los nietos al colegio, cómo los llevan, cómo los recogen, cómo los llevan al pediatra, cómo hacen las tareas con ellos, cómo los vemos en el parque. Prácticamente el día a día, la rutina diaria con los niños. Y luego, sin embargo, cuando los padres llegan a recoger a sus hijos a casa de sus padres, dicen, pero ¿por qué le consientes tantos mimos? ¿Por qué lo educas de esta manera? Entonces ya se encuentra también con que le recriminan a los abuelos lo que hacen por sus nietos. Claro, es que en esas situaciones dan ganas de decir, pues lo cuidas tú, ¿no? Claro, me imagino. Pero los abuelos están para eso. Yo creo que hay que asumir que los abuelos son abuelos y están para eso. Y afortunadamente, además, para los nietos están para eso, porque los niños disfrutan un montón con las normas más laxas que tienen ellos, con los más permisos, con el tiempo más lento, con mucha menos exigencia y para eso están, ¿no? Para eso están los abuelos, para que
podamos disfrutar de esa forma. Cuando ellos fueron padres ya exigieron, ahora que son abuelos lo que les toca es disfrutar y relajarse más en la relación, ¿no? Por eso lo que comentas, ¿no?, de que sean demasiadas horas o demasiadas tareas, no puede, o sea, impide que ese disfrute mutuo se lleve, ¿no? Y el hijo normalmente consulta al padre o a la madre: oye, papá, mamá, ¿puede cuidar de mis hijos? Prácticamente ya se lo adjudican como algo que es algo obligatorio ya de los abuelos. Hay veces, lo normal es que sí, lo normal es que, como te decía, tú cuides de tus padres, ¿no?, y les preguntes, eso es lo más habitual y lo más normal, pero hay veces que ya se coge por rutina y ya se coge como una obligación. Ellos están para ahí, oye, son sus nietos, ¿no?, pero son las situaciones más excepcionales. Sí que es cierto que se ha aumentado, ¿eh? Ha aumentado. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el horario laboral, por ejemplo, prácticamente el 50% de los horarios laborales son de jornada partida. Eso es una locura. ¿Cómo puedes compaginar tu vida laboral? Esto, algo que prácticamente ocurre en España. No sé si, comparándonos con otros países europeos, están en la misma situación que nosotros. No, el horario Lola. europeo es diferente. El horario europeo, y aquí lo sabemos muy bien, que el horario europeo es diferente y las jornadas son más continuadas y a las 5 de la tarde la familia ya puede estar junta. Y esto está provocando también conflictos matrimoniales de pareja entre los propios abuelos, cuando a lo mejor el abuelo se jubila, normalmente la mujer a la que se quedaba en casa antiguamente, ahora es abuela, el padre, el marido llega a una jubilación, se siente decepcionado porque no está disfrutando del tiempo libre como debería, y esto empieza a crear un conflicto de pareja entre los propios abuelos. Muchas veces sí, cuando ese tiempo de ocupación de los nietos es tan grande, sí. Porque claro, hay una situación descompensada, hay una necesidad por parte de uno o de otra, ¿no?, donde mira, yo lo que necesitaba en mi jubilación era distraerme, pero no trabajar otras 8 horas laborales, ¿no?, porque prácticamente se puede convertir en eso, ¿no? Y entonces, claro, hay una perspectiva diferente de un cónyuge o del otro, ¿no? Y ahí sí que se puede generar un conflicto de relación como si fueran ahora padres de nuevo, ¿no? Esto hay que cuidarlo mucho, porque por eso yo creo que lo importante es que la palabra cuidado se dé en todos los sentidos, ¿vale? Porque los abuelos cuidan de los nietos, pero también los padres tienen que cuidar de los abuelos, ¿no?, de cuidarse en esta relación. A raíz de esta situación que están viviendo los abuelos para esa conciliación laboral familiar de sus hijos, se ha creado un síndrome, no sé si como tal habrá que denominarlo así, el síndrome del abuelo esclavo. ¿Esto existe realmente? ¿Está catalogado como tal? Nos encanta poner nombres y etiquetas y poder... un montón de cosas que van surgiendo, ¿no? Enseguida nos agarramos a ellas, ¿no? Bueno, yo te decía que sí que hay situaciones puntuales, ¿no? Creo que hay situaciones puntuales que se da esto, y hay que ver si la causa está en los padres, si la causa está en realmente que abusan de esa situación, o que la situación laboral es que no puede ser otra, ¿no? De decir, bueno, es que no puedo criar a mi propio hijo porque tengo un trabajo laboral donde hay ciclos, donde estoy una semana mañana, tarde, noche, donde esto es un caos, ¿no?, donde trabajo 4 horas y no me da para ir al colegio. La flexibilidad del horario laboral es necesaria y es urgente. Y es lógica además, ¿no?, que puedas permitirte empezar a trabajar media hora más tarde, que muchos trabajos ya se está haciendo, que puedas empezar salir un poco más tarde, o bueno, ajustarse, donde los lunes y los martes puedo ir, no sé, una flexibilidad lógica para que se hable de una conciliación familiar real. ¿Y este estrés que están sufriendo ahora mismo los abuelos agudiza otras patologías, Lola? Cualquier estrés agudiza cualquier patología, porque el estrés lo que es una lupa de lo que ya exista, ¿no? Si tú tiendes a la ansiedad, pues el estrés lo que hace es aumentar esa ansiedad. Si tienes una situación fisiológica delicada, pues el estrés lo que hace es aumentarlo, ¿vale? Y es importante que los abuelos también vean dónde están sus límites y puedan hablar con sus propios hijos, ¿no?, y las propias hijas, y decir, bueno, me encanta ayudarte y este es el límite que yo puedo establecer. ¿Cómo podemos entre todos apoyarnos, ¿no? ¿Y cómo están viviendo esta situación los niños, en este caso, que están recibiendo instrucciones por parte de los abuelos y por parte de los padres? Los niños son niños y sabemos que seguramente ellos se amarrarán a donde más les interese, ¿no?, me imagino. Yo suelo decir que los niños son niños pero no tontos, ¿no? Entonces son muy inteligentes y saben dónde buscar en cualquier lugar lo que en ese lugar exista. De los abuelos aprenden un montón y disfrutan un montón, porque de los abuelos, bueno, yo creo que
cada uno de nosotros que recuerde afortunadamente a sus propios abuelos, recuerda el cariño, el tiempo de... ¿Se vuelven confidentes de sus nietos? ¿Igual le cuentan cosas a sus abuelos que no le cuentan a sus padres? Por supuestísimo, por supuestísimo. Esa relación intergeneracional es preciosa. A mí me han contado, ¿no? Decir, es que si no llego a estar con los abuelos, yo no hubiera sabido que la Guerra Civil Española era la que era. Porque yo lo leí ahí, lo estudié, pero no sabía qué consistía esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero qué me estás contando? Y dices, sí, veo que es eso, ¿no? Una cosa tan gorda como ha pasado, y a través de la relación, o la cocina vista de otra manera, vivida de otra manera, el tiempo del sofá es diferente, aprenden, bueno, y de hecho antes muchas veces se hacían programaciones intergeneracionales de niños y abuelos para que no se pierdan la cultura, los juegos, los dichos, los refranes, y ahora esto no hace falta, ¿no? Porque esto se está dando habitualmente. Bueno, pues esperemos que, por ejemplo, haya un toma y daca por parte de los padres hacia sus hijos, de sus hijos hacia sus padres, sobre todo por el buen cuidado de sus nietos, que seguramente los nietos están disfrutando de sus abuelos, los abuelos de sus nietos, pero eso sí, en su justa medida. En su justa medida. Yo creo que la lógica es lo más importante, ¿no? Y sobre todo la comunicación y la relación entre todos, donde cada uno exprese lo que necesita y hasta